Estamos en nuestro devocional diario, buscando la palabra del Señor y vamos a hacer lectura de nuestro pasaje de hoy, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este es nuestro texto del día de hoy. Y bueno, como siempre, la palabra del Señor nos trae muchísimas enseñanzas. Es uno de los relatos del Evangelio que nos muestra cómo el Señor Jesús enfrentó la necesidad de las personas, cómo la gente venía a Él con tantas cosas, la gente que no le conocía, y bueno, venían a buscar de Él, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Dice el relato al comienzo, vamos a ir viéndolo versículo a versículo, que estaba una gran multitud rodeando a los discípulos y había fariseos con ellos, había una discusión, había ahí una tremenda algarabía, una tremenda confusión y algo estaba ocurriendo. Así que cuando él llegó, vio lo que pasaba. Dice que había un hombre con un hijo que estaba sufriendo. Este muchacho dice que estaba padeciendo porque un espíritu inmundo, un demonio, lo estaba afligiendo. Cuando miramos ese relato, dice y sabemos, nos damos cuenta de que era un espíritu mudo y sordo, así le llamó el Señor Jesús cuando lo expulsó, cuando lo echó fuera. Y bueno, estaba esa situación ahí, ese caos que se había formado. Pongámonos en la escena, pongámonos en el lugar. Este hombre, después de muchos años, dice que desde niño este espíritu afligía a este muchacho, tantos años padeciendo, tantos años sufriendo. Como padres de familia sabemos que cualquier situación de nuestros hijos, por sencilla que pueda padecer, una enfermedad leve, cualquier dificultad que pasan, pues nos preocupa demasiado y haríamos cualquier cosa. Y este hombre, definitivamente podemos pensar que había hecho muchas cosas buscando ayuda para su hijo. Que, bueno, imaginemos lo terrible que toda esta etapa de su vida, la niñez, la juventud, el tiempo en el que, como todo ser humano, debería estar, bueno, creciendo, aprendiendo, esa etapa tan especial, tan linda que es la niñez, la juventud. Y para este niño había sido un caos, para este niño ha sido una calamidad, y definitivamente para él y para su familia, para toda la gente en su entorno. Cuando hay esta clase de situaciones que la gente padece, que a veces padecemos, enfermedades sobre todo, o a veces son otra clase de problemas, y bueno, viene la preocupación, viene la angustia, viene el dolor, viene la dificultad.
es difícil sobrellevar, es difícil hacer frente a esta clase de situación. Dice que estaban discutiendo y el hombre le cuenta al Señor Jesús la situación. Le traje mi hijo a tus discípulos que tiene un espíritu mudo. Y dice que siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo, dice esta otra traducción. Esa palabra consumiendo quiero resaltarla cuando el enemigo, dice en San Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 3 cosas hace el enemigo: hurtar, matar y destruir. Es un ladrón, es un asesino, es un destruidor. Y el objetivo del enemigo es ese. El diablo es un enemigo real. La Escritura nos habla de 3 enemigos del creyente, que son el diablo, el mundo y la carne. Y en este aspecto espiritual, este campo espiritual, el que algunos llaman el enemigo sobrenatural, es el demonio y sus huestes, son enemigos reales. El enemigo interno, que es la carne, y el enemigo, digamos, social, que es el mundo, se conjugan frecuentemente para hacer daño, para robar, matar y destruir. Y este joven había sido atacado, estaba afligido y se iba consumiendo. Y es lo que hace el enemigo en la vida de los seres humanos. Cuando se le permite, él comienza su trabajo de destrucción, de engaño, de mentira, de opresión, de esclavitud, y va literalmente consumiendo. Él consume familias, él consume personas, él consume la salud, consume la economía. Él está consumiendo la sociedad a través de la maldad, y a veces se lo permitimos. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Bueno, este hombre acudió a los discípulos del Señor Jesús, y ellos deberían ser las personas, o debieron ser quienes pudieran ayudar a este hombre en su situación. No lo pudieron hacer, no pudieron responder a esta situación. Podemos pensar que esta historia, haciendo también una aplicación un poco más amplia, se parece muchísimo a lo que pasa muchas veces en el mundo, cuando hay tantas necesidades, tantas crisis, tanto dolor, tantos males sociales, familiares, personales también. Y como iglesia, estamos llamados por el Señor a hacer respuesta, a hacer luz en medio de la oscuridad. Dice en Isaías 61, si recordamos, voy a hacer lectura aquí en mi Biblia, los primeros versículos de Isaías 61. Este texto lo leyó el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, declarando que se cumplió en él, y así es. Pero también ahora es una realidad sobre la iglesia del Señor. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Jehová y el día de salvación de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán llamados varones de justicia, plantío de Jehová, el glorioso. Y el versículo 4 dice: entonces reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los lugares desolados de antaño, restaurarán las ciudades arruinadas y lugares devastados de muchas generaciones. Qué hermoso. Qué hermoso lo que dice aquí la palabra del Señor. Es el Espíritu del Señor que viene sobre nosotros, así como vino sobre el Señor Jesús y desarrolló su ministerio. Ahora Él nos ha enviado a nosotros. Él envió a los discípulos a hacer las mismas cosas, a que sanaran enfermos, a que libraran oprimidos, a llevar el Evangelio. Las buenas noticias que están aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita para, dice, proclamar las buenas nuevas, para vendar quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, poner en libertad prisioneros. Dice que lo que Él quiere que hagamos es reconstruir ruinas, levantar lugares desolados, restaurar ciudades arruinadas, ¿verdad? Lugares devastados. ¿Cuánta necesidad en el mundo de hoy? Y a veces como iglesia no estamos asumiendo nuestro papel, a veces como creyentes, la gran mayoría, lamentablemente, el mayor porcentaje de creyentes no están asumiendo su papel, están acomodados, con diferentes razones, con diferentes justificaciones. Es que no sé, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que lo otro, es que soy muy joven, es que soy muy viejo. Cualquier razón para no asumir nuestro papel, nuestra misión, que es ir a ese mundo necesitado con el poder de Dios, con el Evangelio, con las buenas nuevas, a llevar libertad, a llevar sanidad, a llevar restauración. La iglesia está demasiado acomodada, los creyentes demasiado acomodados, y no cumpliendo el papel. Es más, muchos de los creyentes mismos se encuentran en prisión, se encuentran
en desolación, como dice aquí, ¿verdad? Afligidos, quebrantados, etcétera, y no pueden cumplir su papel. Y creo que es tiempo de que esta palabra que nos habla el Señor hoy la podamos tomar y reaccionar, responder adecuadamente a lo que está pasando. Cuando todo esto pasó entonces, y este hombre viene el Señor Jesús, dice que en el versículo 19, que el Señor le respondió y dijo, y fue una exclamación, está en admiración diciendo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Esta expresión del Señor evidencia que a él le desagradó, le molestó profundamente lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Generación incrédula. Y está hablando de los discípulos, básicamente, porque fueron los que no pudieron responder. Dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar la incredulidad, la falta de fe? Él dice, hay un problema aquí de incredulidad, hay un problema de falta de fe en los discípulos. Y entonces dice, traédmelo. Esa frase, esa palabra también, tal vez la más importante, considero en este estudio, en este pasaje, es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? Si nos sentimos a veces impotentes, muchas veces puede ser que inclusive nos disponemos como creyentes, buscamos al Señor, nos capacitamos y vamos a cumplir la misión. Pero nos encontramos muchas veces que la necesidad es tan grande, que los problemas son tan grandes, no solo del individuo, que son demasiados, donde encontramos problemas a nivel espiritual, problemas a nivel del alma, problemas a nivel físico, a nivel financiero, también a nivel familiar, cuántas cosas, tremenda realidad la de hoy, toda esta crisis de la familia, toda esta descomposición de la familia, donde ya no hay, la gran mayoría de hogares se destruyen y en los que permanecen hay grandes problemas de incomprensión, de división, de tantas cosas, tantos problemas a nivel social. Y frecuentemente nos sentimos impotentes ante tanta necesidad. El problema es demasiado grande, la necesidad es demasiado grande. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Está más allá de nuestro alcance, definitivamente. En definitiva, toda esta realidad se sale de nuestras manos. No hay institución, ni la iglesia misma toda en conjunto, logramos responder a tanta necesidad. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que el Señor Jesús dijo, traédmelo. Resaltemos esa palabra, traédmelo. Tenemos que traerlos a Jesús. Esas personas necesitadas, esas familias, esas comunidades y aún pueblos necesitados, tenemos que traerlos al Señor porque solo Él puede responder. Solo en Él hay salvación. Solo Él es la esperanza. Y así fue. Se lo trajeron al Señor. Él dice que en ese momento, apenas él vio el demonio, dice que vio al Señor Jesús, sacudió con violencia al muchacho y lo hizo caer en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y me preguntó cuánto tiempo lleva y sucede esto y le dijeron que desde la niñez. Bueno, ya llegando a una conclusión de todo esto esta mañana, es lo que tenemos que hacer, traer al Señor a las personas, ir a ellos con las buenas nuevas y traerlos a Jesús para que encuentren salvación, para que encuentren respuesta a toda esta necesidad. Hay una pregunta o va a haber una expresión del papá que le dice al Señor Jesús cuando lo trae, y dice, si puedes, en el versículo 22 al final, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el hombre, el papá del muchacho. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre, cuando buscó a los discípulos, realmente estaba buscando el poder, la gracia de Dios que él sabía que había en él, en el Señor Jesús. Y le dice al Señor, si tú puedes hacer algo. La pregunta es si creemos si el Señor puede hacer algo. Y la respuesta del Señor es bien contundente. El 23 le dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. La pregunta entonces en realidad no es si el Señor puede hacer algo. Definitivamente que puede. No hay nada que sea imposible para Él. No hay ningún problema que salga de sus manos. No hay ninguna necesidad que Él no pueda responder. La pregunta es si nosotros podemos creer. Si tú puedes creer, le dice el Señor a este hombre. Podemos creer que Él puede hacer ese milagro. Podemos creer que puede transformar nuestra vida. Podemos creer como creyentes que puede capacitarnos para ir a hacer instrumentos en sus manos y llevar esperanza, alivio, sanidad, salvación. Podemos creer que Él puede tomar nuestra limitación, que Él puede tomar nuestra realidad humana y aún así capacitarnos para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Podemos creer que Él puede sanar a un enfermo, que Él puede liberar a un oprimido. Podemos creer que Él puede restaurar a una familia. Podemos creer que Él puede responder a toda esta realidad del mundo tan terrible.
Esa es la pregunta esta mañana para nosotros. Todas las cosas son posibles para el que cree. Esa conclusión quisiera que nos quede en el corazón de toda esta historia. Este joven fue liberado, este joven fue restaurado, este joven fue tocado por el amor de Dios, ese demonio se tuvo que ir, el demonio está vencido, el demonio fue derrotado en la cruz y el Señor nos dio autoridad, dice su palabra, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Necesitamos creer esa realidad como creyentes y levantarnos con autoridad. Dice, para hollar serpientes y escorpiones, para deshacer toda obra de las tinieblas. El hombre respondió su limitación, le dijo al Señor, ayuda a mi incredulidad. Qué linda esa honestidad y a la vez humildad. Y le dijo, Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Bueno, el demonio salió, el chico quedó como muerto en el suelo, el Señor Jesús lo levantó. Y finalmente cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué ellos no pudieron liberarlo? ¿Por qué, dice, le dijeron, nosotros no pudimos hacerlo fuera? Él les dijo, importante la pregunta como la respuesta, él les dijo, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Es necesario que a través de la oración nosotros nos capacitemos, busquemos al Señor. Dice literalmente, este género, con nada puede salir sino con ayuno y oración. Y creo que es la mayor necesidad, lo que más falta en la iglesia de hoy. Si pensamos en, bueno, hace falta más poder en los creyentes, hace falta más autoridad, hace falta más recursos, hace falta más, hace falta más, hace falta más. ¿Cuántas cosas? Creo que lo que realmente hace falta más es eso, justamente, más oración y más ayuno a la iglesia de hoy. Si como iglesia no estamos respondiendo a la necesidad de un mundo perdido, si como creyentes no estamos siendo utilizados con el Señor con poder para responder a las necesidades de los perdidos, lo que falta es más oración y más ayuno. Así que, familia, la invitación es esa, que nosotros nos levantemos a orar más, a ayunar más, a buscar más al Señor, para que entonces ese poder del Espíritu Santo, esa autoridad del Señor, nos cubra y fluya a través nuestro. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces vamos a tomar esto en nuestro corazón y a ir a la práctica, a la acción, como hombres y mujeres de más oración, de más ayuno, y entonces como resultado de más fe y de más poder de Dios fluyendo en nosotros y a través nuestro.